día de hoy, los creyentes celebramos el día de la Reforma. Como dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y en eso nos movemos en fe, y esa fe que Dios proveyó hace muchos años es la misma fe que nosotros proclamamos. Entonces tenemos que hacer un pequeño preámbulo acerca de lo que vamos a ver, y precisamente después de 2000 años de historia, Dios ha levantado dentro de su pueblo grandes hombres que pusieron su propia vida para que el mensaje claro de la palabra llegara hasta nuestros días. Tal vez la historia es desde la época de Cristo, continuando con los apóstoles, que eran los que predicaban lo que habían sido enseñados por el Señor Jesucristo. Después de los apóstoles vienen los padres apostólicos o los padres de la iglesia, los que continuaron la obra de los apóstoles. Y todo esto ya en situaciones de que ya existían las cartas escritas por los apóstoles, los evangelios, pero que también empezaban a surgir nuevas generaciones de creyentes que en algunas ocasiones eran fieles al texto, pero que en otras ocasiones daban sus propias interpretaciones o tergiversaban la palabra escrita. Y pues la historia está plagada de tanto héroes como villanos, ¿verdad? Y esos villanos pues eran los apóstatas, eran los blasfemos, aquellos que distorsionaban la palabra, y que era necesario que se levantaran apologistas, aquellos que defendían la fe con las Escrituras para demostrar que Cristo es el Salvador, que Cristo es Dios y que el justo por la fe vivirá. Y es en ese sentido que estamos reunidos para poder rescatar algunos de esos personajes que han pasado por el anonimato a través de la historia, que no son conocidos en las iglesias como lo fue Lutero, Calvino, Zwinglio, pero que constituyeron la plataforma para que surgieran ellos. Entonces, el propósito de hoy es reconocer que efectivamente hubo personajes que fueron marcados como villanos a través de la historia eclesiástica, pero que nosotros, a la luz de lo que es la fe, vemos como héroes de la fe. Y que la historia, cuando fue manipulada por la religión oficial, trató de borrar y trató de quitar de los libros. Pero el Señor es fiel y el Señor sacó a la luz esos grandes personajes. Entonces, pues aquí la lámina que ven, hay muchos personajes que probablemente no nos va a alcanzar el tiempo para ver todos. Hemos tomado a unos y cronológicamente los iremos viendo. Pero también queremos decirles que la historia de la Reforma está plagada en tres etapas diferentes. Uno es la prerreforma y sus personajes principales, que algunos de ellos los vamos a ver. El segundo es la Reforma, el tiempo exacto en el que partió la Reforma, que es el 31 de octubre de 1517, sus personajes y las consecuencias, porque la Reforma fue un parteaguas en la historia de la Iglesia, pero no tan solo en el aspecto espiritual. Formó parte ya de la geografía, partió la geografía europea y también fue decisiva para la industria, para la ciencia, para las artes, para la educación, para muchas áreas en que se vio reflejada. Esperemos si algún día el reto para Richard y para el pastor Héctor es hablar del impacto de la Reforma en estas áreas y cómo aún en las naciones protestantes y las naciones católicas es un cisma enorme. Eso es bien interesante de analizar, pero bueno, esperemos después tocar esos temas. Y finalmente, la contrarreforma hasta nuestros días. Todavía en la actualidad vivimos efectos de la contrarreforma, que es la ofensiva del clero católico para erradicar el protestantismo, que finalmente no se ha dado, pero que todavía siguen dando lata con eso, ¿verdad? Pero también tiene su historia. Pero bueno, vamos hoy a enfocarnos, y el punto central es tomar dos preguntas iniciales. ¿Qué es este asunto de la Reforma?
¿Y por qué es importante conocerla? Y aquí, bueno, pues a lo mejor los que ya tenemos cierta edad tenemos ciertas nociones de ello, pero muchos de los jóvenes que están aquí probablemente digan, pues ¿de qué hablan, no? ¿De qué se trata todo esto? Entonces queremos contestar esas dos preguntas de manera inicial rápida. Uno, ¿qué es este asunto de la Reforma? Y el punto central es, se conoce como Reforma Protestante al cambio religioso del siglo XVI, iniciado por los teólogos Martín Lutero y Juan Calvino, y ahí están algunas de las fechas. Ahora, ¿qué hicieron? Su hecho inicial fue la divulgación de las 95 tesis de Lutero, el 31 de octubre de 1517. Esta fecha no es casual. Esta fecha no fue al azar o porque se le ocurrió a Lutero clavarlo o a alguno de sus alumnos porque queremos poner una nota al margen. Según el historiador que leas, te va a dar un dato, pero la esencia es la misma, porque unos dicen que fue Lutero, otros que fueron sus alumnos. Pero finalmente el hecho es de que se clavaron ahí 95 tesis que ponían en el entredicho realmente lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo en 1517? Por un lado, en lo que eran los dominios de la región de Wittenberg, ahí si no lo pronuncio bien es porque unas están en alemán, otras están en francés, otras están en inglés y bueno, pero es Wittenberg, en la catedral que también era una universidad. Sucedía que en ese tiempo, en los límites de esa población, llegó un monje dominico llamado Tetzel, no Telcel, Tetzel, ¿sale? Para que no vaya a decir, ay, Telcel, no, Tetzel. Ese monje traía la encomienda de llevar las indulgencias a toda esa región y venderlas. La indulgencia era el mecanismo en el que la Iglesia Católica vendía el perdón para que tanto los vivos como los muertos se les redujera la sentencia en el purgatorio. Pero era una enseñanza no bíblica y además era como una especie de extorsión, porque nadie sabía cuántos años iba a purgar en el purgatorio, ¿sí? Entonces pagar porque me perdonaran 100 o 200 años, pues era atractivo, pero ¿cuántos años iba a estar yo en el purgatorio? No se sabía. Entonces era una manera recaudatoria de hacerse de fondos para la construcción de la Capilla Sixtina. En otras ocasiones era un medio recaudatorio para poder solventar las guerras, las cruzadas, que en ese tiempo era para tratar de recuperar Jerusalén por parte de los infieles. Pero finalmente, el 31 de octubre, este monje Tetzel estaba proclamando la venta de indulgencias. ¿Por qué? Porque se celebraba el Día de los Muertos o el Día de los Santos Inocentes, que era la manera en cómo manejaba el clero católico esa celebración. Entonces no fue casual, no fue al azar. Lutero sabía que en ese momento era la ocasión perfecta para que en sus tesis él pudiera meter el interrogatorio hacia los demás y se abriera un debate de por qué la Iglesia hacía esto, dado que Lutero había sido iluminado por la palabra de Dios y él no encontraba la justificación para que el clero hiciera eso. Si ellos querían fomentar la fe cristiana bíblica, lo que estaba haciendo el clero católico era en contra de la Biblia, ¿sale? Entonces no es casual que el 31 de octubre se hiciera eso. Por lo tanto, nosotros como creyentes evangélicos protestantes, mal llamados protestantes, pero bueno, estamos celebrando ello. Entonces, el texto en el que criticaba la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica para reunir fondos y construir la Capilla Sixtina. Lutero sostenía que se debía reformar la Iglesia actual para retomar la práctica original de la fe cristiana, que se había perdido por la corrupción de los poderes del papado. Hermanos, esto que estamos viendo es una ventana muy pequeña de todo lo que sucedía. Después de que, y si retrocedemos muchos años, por ahí del año 300, pues el emperador Constantino hace oficial algo y dice: de hoy en adelante todos los del Imperio Romano son cristianos, por decreto son cristianos.
Eso hizo más daño que bien. Eso hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque entonces el cristianismo se oficializó, se politizó y se corrompió. Y a partir de ese tiempo hasta la época que vamos a ver, fue un tiempo de oscuridad en la religión. Entonces, lo que vino haciendo Lutero realmente fue traer luz de nuevo a la oscuridad que la religión fue sumergida. ¿Sale? Entonces, más o menos sucedió eso. Ahora, ¿por qué es importante conocerla? Porque dice el dicho que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla, y eso es muy cierto. ¿Por qué es importante conocerla? Porque se trata del regreso a los fundamentos bíblicos sobre la salvación del hombre a través de la fe y por la gracia de Dios, y no por obras, mucho menos por indulgencias, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ustedes van a notar que en todos estos personajes que vamos a ver su biografía, hay un factor común: fueron iluminados por medio de conocer las Escrituras, ¿sí? Entonces, la manera en cómo hay un avivamiento en cualquier lado solamente es por medio del conocimiento de las Escrituras. Segundo, se trata sobre el redescubrimiento de Jesús como único Salvador y como cabeza de la Iglesia. Muchos de los cuestionamientos de los reformadores era: el Papa no tiene autoridad sobre la salvación. Y la Iglesia no es el medio para salvarte, es la fe y la gracia en Dios. Se trata de reconocer el señorío de las Escrituras como la única fuente de verdad y autoridad en todos los asuntos de la fe cristiana y no la tradición. Hermanos, ¿por qué es importante conocer esto? Porque en la actualidad hay religiones que regresan a lo antiguo. Solamente a través de su religión, solamente a través de su dirigente, a través de sus leyes y de sus libros se puede obtener la salvación. Entonces, eso que se está viviendo ahorita es el resurgimiento del oscurantismo de hace muchos años. Por lo tanto, es muy importante que ustedes jóvenes y todos los adultos entendamos este aspecto de la reforma y lo conozcamos. ¿Sale? ¿Quedó claro? Al final va a haber preguntas y respuestas. ¿Sale? Esperemos que haya muchas preguntas y esperemos ampliarles las dudas para que se inscriban al instituto, vean la materia de historia de la iglesia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ok. Entonces, vamos a irnos un poco cronológicamente y vamos a empezar con este hombre llamado Pierre Baldo o Pedro de Valdés. Ya Richard nos aclarará cuál es el asunto, y de ahí vamos a ir partiendo porque estos personajes pues cronológicamente fueron surgiendo. Muchos de ellos se traslaparon, quiere decir que se conocieron pero que tenían el mismo propósito. ¿Sale? Entonces nos arrancamos con este personaje llamado Pedro de Valdés. Entonces pues le paso la estafeta a Richard, switchamos en la transmisión a la presentación y pues le dejo el micrófono al buen director Richard, director del Instituto Teológico de Querétaro. Adelante. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Y bueno, como bien decía Mario, bueno, la importancia de poder conocer este evento tan importante, ¿no? Quien no conoce su historia, de alguna manera va a tender a repetirla, ¿no? Entonces necesitamos conocer esta historia porque se trata de nuestra historia, de tu historia, de mi historia como parte del cuerpo de Cristo. Y si hay algo de lo cual por lo general no se suele hablar es de lo que vamos a empezar hablando ahorita, ¿no? De los prerreformadores. Creo que en otras ocasiones ya hubo la oportunidad de poder hablar de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de estos personajes que de alguna manera Dios utilizó para poder hacer un cambio en la sociedad, pero muchas veces ignoramos de que grandes cambios a veces son resultados de procesos largos. Y esa es una de las cosas que podemos ver en los prerreformadores. No es que del día a la mañana, de la noche a la mañana se levantó alguien y dijo, ok, vamos a cambiar las cosas porque las cosas están mal. No, Dios permitió de que hubiera un proceso en la historia. Y eso es lo que podemos ver en los prerreformadores, personajes que de alguna manera hicieron su aportación y fueron inspirando a otros hombres para que también se levantaran, para que también tuvieran esta pasión por el estudio de las Escrituras y por el estudio de las Escrituras entonces pudieran entender pues las verdades que encontramos en ellas. Entonces vamos a empezar hablando acerca de este personaje, Pedro Baldo.
En realidad hay mucho que se desconoce de él, por eso ya mencionaba Mario de que, bueno, ni siquiera sabemos si es Baldo o es Valdés, o etcétera, ¿no? Pero el punto es, vamos a darnos, por lo general podemos ubicarlo en este rango de fechas, 1140 después de Cristo al 1270. Aún la fecha en la que nació y murió es cuestionable, hay muchos datos en la historia que historiadores discuten, pero nótese que estamos hablando de un poquito más de 3 siglos antes de la Reforma, cuando nace Baldo, y un poquito más de 3 siglos antes de que Lutero clavara sus tesis. Nos vamos a dar cuenta de que este hombre ya de alguna manera estaba tratando de influenciar por medio del impulso del estudio de las Escrituras. Y bueno, vamos a ver algunos datos de él, ¿ok? De Pedro Baldo. Lo primero que mencionábamos es que se desconoce su apellido, aparte de muchos otros datos de él. Podría ser Vaudès o yo no sé francés, ¿verdad? Pero él nació en Lyon, Francia, entonces su nombre es francés, por eso Pierre o Pedro. Se desconoce algunos de sus datos, se desconoce su fecha de nacimiento y muerte, aunque algunos dicen que murió entre el 1205 al 1207 y otros proponen que murió aproximadamente entre el 1215 al 1217-18, que es el rango de fechas que nosotros tenemos aquí. Estamos hablando de 3 siglos antes de que se diera la historia que tenemos con Lutero. Y algo muy interesante es que era un comerciante rico de la ciudad de Lyon. ¿Okay? Se trataba de una persona que tenía cierto poder adquisitivo y adivina qué, Dios no lo va a usar por su dinero. Y eso es algo que vamos a ver, porque por lo general nosotros pensamos de que Dios necesita de nuestros recursos. Y algo que nosotros vamos a darnos cuenta en Pedro Baldo es de que Dios va a hacer su obra a como sea y no necesita de nuestros recursos. De hecho, más bien los recursos que él tiene van a ser utilizados para que Dios pruebe su fidelidad o su lealtad, y vamos a ver acerca de eso. Pero bueno, era un comerciante rico de la ciudad de Lyon. Bueno, Lyon, estamos hablando de Francia, lo que aquí podemos ver en el Google Maps, justamente aquí, por si ya perdiste de vista la ubicación, estamos hablando del sureste de Francia. Ahí se encuentra la ciudad de Lyon. Y aquí tenemos una imagen de cómo era más o menos Lyon en los tiempos de Pedro Baldo. Bueno, en general en la Edad Media. Algo que también se sabe de este personaje es que tenía una esposa y 2 hijas, aparte de muchas propiedades. Y esto viene a ser parte de aquello a lo cual él va a tener que renunciar. ¿Okay? Estamos introduciendo cuál era su contexto antes de que Dios lo llame. ¿Okay? Porque Dios lo va a llamar por medio de un conflicto que él tiene. ¿Okay? Vamos a ver de que él se empieza a preocupar profundamente por su estado espiritual, y la razón por la cual él se empieza a preocupar por su estado espiritual, adivinen qué, también se desconoce. Las posibilidades son, algunos proponen que fue por la muerte repentina de un amigo, en donde lo que provoca que él se empiece a cuestionar en cuanto a su destino, ¿okay? ¿Qué va a pasar el día que yo muera también? Y otros proponen que fue por una canción espiritual por un juglar itinerante de la ciudad de Lyon. Independientemente de cuál de las dos historias sea la correcta, lo que sabemos es de que Pedro Baldo va a empezar a tener lo que llamaríamos una crisis existencial. Empieza a cuestionarse cosas importantes en cuanto a su destino, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a cuál es la verdad. Y una de las cosas que va a hacer, adivina, para poder conocer cuál es la verdad, es ir a la Escritura, ir a la palabra de Dios. Él quiere saber cuál es la verdad y él va a ir a las Escrituras. Ahora, el detalle está en que en los tiempos de Baldo, lo que más se tenía era la traducción de la Biblia al latín, que se conoce como la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción realizada por Jerónimo, un personaje del siglo IV. Y bueno, el emperador le va a pedir a Jerónimo que pueda hacer una traducción de la Biblia al latín, que era la lengua del Imperio Romano. Jerónimo no va a ocupar la Septuaginta, que era el manuscrito más utilizado por los cristianos en este tiempo, sino que él se va a ir directamente a los textos
hebreos para hacer su traducción, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y lo va a traducir al latín, ¿no? Y aquí tenemos un poco de información. En la última parte del siglo IV, el Papa encargó a Jerónimo proveer un texto bíblico en latín que sustituiría a las versiones anteriores en ese idioma. ¿Por qué? Porque ya habían algunas traducciones de la Biblia al latín, pero con algunos problemas, ¿ok? Y los alumnos del Instituto Bíblico ya han escuchado algunos desafíos de interpretación que hay de repente por algunas traducciones. Entonces Jerónimo va a traducirla personalmente, la Biblia al latín, y bueno, algunas de estas traducciones no estaban de acuerdo entre ellas y no se habían copiado con gran cuidado. Por eso Jerónimo va a tomar propiamente del texto hebreo. Por eso nosotros tenemos en nuestro canon los 39 libros que tenemos, porque en realidad en la Septuaginta habían más de 39, ¿okay? Y entre ellos incluyen los libros que posteriormente la Iglesia Católica Romana va a aventurarse a mantener. Entonces tenemos a Pedro Baldo. Habíamos mencionado de que él tenía esta crisis, ¿no? Ok, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo puedo yo saber cuál es mi destino? Lo que él va a hacer es, aparte de ir a las Escrituras, él va a ir a buscar ayuda espiritual de un sacerdote, el cual lo va a llevar a la historia del joven rico en los evangelios. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 18. Ahora, algo que es importante recalcar es que Baldo no sabía latín. Entonces, lo que él va a hacer es contratar a unos eruditos para que le traduzcan la Biblia del latín a su lengua, que ya mencionamos de que él era francés. Entonces, él va a utilizar una traducción que él va a mandar a hacer para poder entonces entender la Escritura, ya que no estaba disponible en general para la gente. En un conversatorio que tuvimos acerca de la traducción de la Biblia al español, hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? Como en distintos periodos de la historia hubieron algunas traducciones que se fueron realizando de la Biblia en distintos idiomas. Él va a pedir que se le traduzca la Biblia al español, él va a empezar a estudiar la Biblia de esa forma, y aparte va a pedir la ayuda de un sacerdote, el cual lo va a llevar a esta historia del joven rico. Y algo que le va a pegar de manera muy particular a Baldo es el versículo 22 del capítulo 18 de Lucas, que dice de la siguiente manera: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Porque habíamos dicho de que Baldo era un hombre con recursos económicos, era un comerciante, estaba bien, y es interesante de que la forma en la cual Dios lo va a llamar es de la forma en la cual Dios en su momento había llamado a un joven rico. Ahora, en la historia del joven rico, nosotros vamos a encontrar de que el joven rico en realidad no quiso acatar a la instrucción del Señor Jesús de venderlo todo y seguir al Señor. Y una de las cosas que va a decir Baldo es: yo voy a hacer lo contrario a lo que hizo el joven rico. Yo sí voy a entregar mis bienes y voy a seguir al Señor. Ahora, una vez más, hay que aclarar algo. No significa que el dinero o tener dinero es pecado, pero digamos de que el dinero de alguna manera u otra prueba la fidelidad que yo le puedo tener a Dios. Entonces, Baldo lo que va a hacer cuando es confrontado justamente con esta historia del joven rico es de que él va a hacer lo que el Señor le pidió al joven rico, y para eso Baldo va a hacer provisión para su esposa e hijos. ¿Okay? No es que simplemente va a dejar a su familia sin nada de recursos, él va a preparar provisión para que a su familia no le haga falta nada económicamente. Va a dar su dinero a los pobres, que es parte de lo que Jesús le va a decir al joven rico, que el joven rico no va a hacer, y va a invertir el resto en la labor evangelística. Entonces, lo que vamos a encontrar en Pedro Baldo es un hombre que tiene una crisis, ¿no? De decir cuál es la verdad, qué hay después de la muerte, qué es lo que verdaderamente tiene significado. Él va a ir a la palabra de Dios para encontrar ese significado, esa verdad, el evangelio por sobre todas las cosas, y va a responder a ese desafío que Jesús le hace al joven rico, pero él lo va a personalizar y va a decir: yo voy a ser fiel al Señor. Y a partir de este momento, una de las cosas que va a hacer Baldo es vivir por fe. ¿Okay? Dios es el que de aquí en adelante le va a proveer los recursos para poder desarrollar su obra, la obra que Dios le manda a hacer. Entonces vamos a ver de que
Pedro Baldo va a empezar a predicar desde su Biblia, la Biblia que le tradujeron, en especial a los pobres. Y de hecho mucha gente lo va a empezar a seguir, y la gente que sigue a Baldo va a tomar esta misma decisión que Baldo toma, de justamente tomar un voto de pobreza, hacer la obra de Dios dependiendo de lo que Dios provea y predicar el evangelio en el lenguaje común, ¿ok? Porque ya sabemos de que como la Biblia solamente estaba en latín, cuando se enseñaba la palabra de Dios se enseñaba en latín. En general la gente no podía saber lo que la palabra de Dios decía, y Baldo va a empezar a enseñar desde el idioma vernáculo, ¿no? Para 1175 después de Cristo, un grupo considerable de personas eran ya discípulos de Baldo. Y como ya mencionamos, estos dejaron también sus posesiones y se dedicaron a la predicación. Esto era tan así que a Baldo y a sus seguidores se les conocía como los predicadores pobres o los pobres de Francia, porque todos habían tomado este voto de pobreza. Una vez más, no porque tener dinero sea pecado, sino como una muestra de dependencia de Dios, ¿okay? Básicamente. Dentro de la predicación que Baldo va a hacer, aparte de predicar el evangelio, él va a criticar la opulencia de la iglesia católico romana, que ya para este entonces ya se había granjeado muchos recursos, ¿no? A la iglesia no le va a gustar las críticas a su opulencia, y por lo tanto Roma va a prohibir la predicación laica, o sea, va a prohibir de que personas no ordenadas como sacerdotes prediquen. ¿Por qué? Porque los seguidores de Baldo no eran sacerdotes ordenados por la Iglesia Católica Romana, sino que ellos como laicos van a predicar la palabra de Dios. Entonces aquí ya empezamos a ver algo que es muy característico de los pensadores de la Reforma Protestante. Pero en realidad estamos 3 siglos antes de la Reforma Protestante. No es de que de la noche a la mañana surge un movimiento, hay procesos que son necesarios. Y probablemente para Baldo al final de sus días se podía cuestionar, bueno, esto no se volvió en un ministerio inmenso, ¿no? O sea, y al final vamos a ver de que Baldo va a terminar en el exilio, pero creo que eso nos ayuda a cuestionarnos cómo evaluamos las cosas a veces en el ministerio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de que Roma prohíbe la predicación laica, y el obispo de León, no Baldo, sino el obispo oficial de la ciudad de León, particularmente empieza a oponerse a la predicación autodidacta de Baldo. ¿Cómo autodidacta? Baldo no va a ir a una escuela teológica, Baldo va a ir directamente a la traducción que se le hace de las Escrituras, y va a proponerle también a sus seguidores que ellos estudien la Escritura por sus propios medios. Y algo interesante es de que a pesar de que estas personas, los valdenses, porque así también se les llega a conocer posteriormente a los seguidores de Baldo, estudian por sus propios medios las Escrituras, van a llegar a conclusiones total y completamente correctas, ¿okay? Porque es una responsabilidad del creyente estudiar las Escrituras. Una de las cosas que dice Charles Wright es de que todo creyente es un teólogo. ¿Okay? Hay mejores teólogos que otros, pero en realidad eso va a depender del interés que el creyente le ponga al estudio de la teología. Porque estudiar teología es estudiar quién Dios es, y eso lo sabemos por la revelación de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver de que en la reacción de la iglesia ante la predicación de Baldo, primeramente Baldo va a tener un apoyo en el Papa Alejandro III. Vamos a estar hablando de estos papas ahorita que tenemos acá, Papa Alejandro III y Lucio III. Primeramente con Alejandro III en 1179 vamos a darnos cuenta que él va a apoyar a los valdenses y le va a dar permiso a Baldo que prosiga con su predicación laica y autodidacta del Evangelio y de las Escrituras. Pero posteriormente el Papa Lucio III, cuando ya muere Alejandro III, va a oponerse y se va a poner del lado del obispo de León. Okay, ya habíamos dicho que el obispo de León va a oponerse a que personas no ordenadas prediquen la palabra de Dios, y Lucio III va a apoyar a este obispo para que se prohíba la predicación laica. O sea, un no ordenado no podía predicar ni enseñar acerca de la palabra de Dios. Y posteriormente en 1183 vamos a ver de que Baldo y sus seguidores son excomulgados por violar la prohibición del obispo. O sea, se les va a prohibir predicar, ¿y qué van a hacer ellos?
pues van a seguir predicando, ¿no?, la palabra de Dios. Y por esto van a ser excomulgados. Por lo tanto, los valdenses en 1184, un año después, van a ser condenados como herejes junto con otro grupo conocido como los cátaros. ¿Okay? Los cátaros son un tipo de gnosticismo del siglo XII, básicamente. Para mayor información, capítulo 5 de Historia de la Iglesia del año 30 al 787 de Harry Potter. Ahí pueden encontrar más información acerca de los gnósticos. Y bueno, después de que ellos son condenados como herejes, vamos a darnos cuenta de que muchos de ellos van a, de alguna manera, irse a algunas regiones apartadas de Francia y ahí van a seguir viviendo como pequeñas comunidades. ¿Okay? No porque ellos creyeran en una vida tipo Amish, o sea, no eran separatistas, sino por la cuestión de la persecución. ¿Okay? Pero inicialmente ellos tenían esa intención de siempre seguir predicando la palabra de Dios. Entonces vamos a ver de que a pesar de que se les condena como herejes, los valdenses van a continuar su movimiento. Entre las creencias que ellos tenían, vamos a darnos cuenta que tenían un rechazo por los reclamos de autoridad aparte de las escrituras. Aquí ya tenemos el concepto de sola escritura. ¿Okay? Ellos van a decir, van a tener un rechazo por la autoridad aparte de las escrituras. Porque ¿qué es lo que va a proponer la Iglesia Católica Romana? Va a proponer, la autoridad la tiene la escritura, pero también ¿quién? La Iglesia como institución. Y es la Iglesia la que determina el significado de las escrituras, pero la Iglesia Católica Romana como institución. Entonces, sola escritura no surge hasta el siglo XVI. Las tenemos 3 siglos antes. Ya hombres de que yendo a la escritura dicen, pero es que en realidad la autoridad solamente está en la palabra de Dios, no está en ningún otro tipo de institución. Vamos a darnos cuenta que los valdenses van a tener un rechazo por los mediadores entre Dios y los hombres aparte de Jesús. Esto es algo que también va a defender la Reforma 3 siglos posteriores, Solus Christus. ¿Okay? Aquí ya tenemos 3 siglos antes esta idea de que solamente por medio de Cristo. Vamos a tener que todos los creyentes pueden ser parte en la confesión. O sea, no es de que yo me tengo que ir con un sacerdote y que con ese sacerdote yo me voy a ir a confesar, sino que ellos creían en lo que dice la Escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vamos a ver de que tienen un rechazo por el purgatorio. ¿Okay? El purgatorio es una doctrina que se empieza a desarrollar a partir del siglo VI, especialmente el Papa Gregorio, conocido como Gregorio el Grande, es el que va a tratar de... es el que va a ser parte de la doctrina de la Iglesia, esta idea del purgatorio. Ellos van a tener un rechazo por esta idea de un estado intermedio en donde todavía se puede obrar para que una persona tenga salvación. Esto implica que ellos van a tener un rechazo por las indulgencias, porque las indulgencias eran un medio, ¿para qué? Para que personas pudieran salir del purgatorio. Esto viene de la idea de que los sacramentos de alguna manera eran transmisores de gracia, eso es tema para otro día. Van a tener un rechazo por las indulgencias, un rechazo de las oraciones por los muertos, y vamos a ver que creían que los únicos sacramentos eran el bautismo y la comunión. 3 siglos antes de la Reforma ya vemos hombres de Dios que están yendo a las Escrituras y llegando a las mismas conclusiones. Rechazaron el ayuno, días de fiestas y las restricciones alimenticias que provocaban la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver un rechazo por la veneración de reliquias y vamos a ver también rechazo por las peregrinaciones, rechazo del uso del agua bendita, rechazo de que el Papa tuviese autoridad sobre los gobernantes terrenales. Esto en realidad fue algo que se empezó a volver una realidad después del siglo VI, cuando empieza el Sacro Imperio Romano, es cuando entonces el Papa empieza a tener autoridad sobre los gobernantes. Antes los gobernantes eran los que elegían a los papas. Y vamos a ver un rechazo por la sucesión apostólica del Papa. Estas eran las creencias que nos vamos a dar cuenta que eran parte de las creencias de los reformadores. Así que, y también los otros hombres que vamos a mencionar posteriormente van a tener también estas convicciones. ¿Pero por qué? Porque fueron a la Escritura y decían, la Escritura es la única norma de autoridad.
Y ahora vamos a ver de la prerreforma a la reforma, o la prerreforma se une a la reforma. Aquí yo me voy a saltar al tiempo de la reforma simplemente para concluir en qué terminaron los valdenses, pero en realidad vamos a seguir mencionando algunos personajes de la prerreforma. Entonces vamos a darnos cuenta de que la persecución a los valdenses va a continuar. Esto va a provocar de que muchos de ellos migren a ciertas regiones apartadas de Francia y fuera también de Francia. A pesar de la persecución, el movimiento se continúa expandiendo a el norte de Italia, regiones de España, Austria, Alemania, Hungría, Polonia. O sea, ¿para qué está sirviendo la persecución? Para que otros lugares que escuchen también del Evangelio. Es como en Hechos 8:1. La iglesia no había salido de Jerusalén. Empieza una gran persecución y entonces después de esa persecución los creyentes llegan a el resto de Judea y Samaria. O sea, la persecución tiene un propósito y eso es al final que los propósitos de Dios se cumplan, ¿no? La predicación del Evangelio. La persecución llega a tal punto de que, bueno, hay muertes a quienes fuesen encontrados con Biblias traducidas a su propio idioma o lenguaje vernáculo. Muchos de ellos eran quemados en la hoguera, empalados, etc. Y, por ejemplo, en 1545, que es la misma fecha en la cual empieza el Concilio de Trento, que eso ya tiene que ver con temas de contrarreforma, vamos a ver de qué se da la masacre de Mérindol. Vamos a ver que en el siglo XV las filas valdenses se reducen a pequeñas comunidades en los valles alpinos de Francia e Italia. Estos son los valles alpinos de Francia. Ahí se ve bonito, pero créanme que con la persecución eso venía a segundo plano. Para el siglo XVI, muchos de los valdenses se unirían a las filas protestantes. Los valdenses, que surgen 3 siglos antes de la Reforma, van a sobrevivir 3 siglos y cuando surge la Reforma, ellos se van a encontrar con, por ejemplo, la iglesia de Calvino en Ginebra. Ellos van a aceptar las formas de culto de la Reforma protestante, van a aceptar su eclesiología y se van a convertir técnicamente en la filial italiana de las iglesias reformadas. Así que Dios va a mantener a esta iglesia. Es más, siguen existiendo iglesias valdenses. Tenemos algunas iglesias valdenses, por ejemplo, en Italia, en Argentina, etcétera, en Alemania. Y vemos cómo Dios viene ya trabajando con ellos, los persevera y al final, los preserva, y al final ellos se unen al movimiento de reforma que iba acorde con lo que ellos creían a primera instancia. Así que, ¿qué podemos decir de Pedro Baldo? Bueno, él era un protoprotestante. Vemos todas estas ideas o conceptos de sola escritura, solus Christus, ya los vemos en personas como Pedro Baldo, que van a estar, esto es lo que me gustaría que notáramos, personas que estuvieron dispuestas a dejarlo todo, a basarse solamente en la palabra de Dios y a depender en Dios solamente. Porque eso es lo que pide Dios de su iglesia hoy en día también. No es que pide de que todos vendamos todo lo que tengamos necesariamente, pero sí que dependamos de Él, que nos basemos solamente en su palabra y que estemos dispuestos a cumplir la gran comisión, porque una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que Él y los valdenses van a predicar el Evangelio. Así que simplemente unas preguntas para reflexionar y a dar lugar a los otros personajes. Pregunta: ¿de qué forma crees que se puede encender la pasión por las Escrituras y el evangelismo hoy en día? Algunas de las preguntas que probablemente quedarán respondidas en esta noche, pero doy lugar a el pastor Mario para que continúe con algunos prerreformadores. Ok, muchas gracias, Richard. Ayúdame a conectarla, ¿no? Muy bien, para continuar con esto, mis hermanos, también queremos comentarles que hay ciertos puntos comunes en los que vamos a estar viendo estos personajes. Un punto común es que todo esto sucede en Europa. Nada tiene que ver ni Asia y mucho menos América. Cuando a Lutero lo sentenciaron en 1520, ¿qué estaba sucediendo en México? ¿En qué año fue la consumación de la conquista? En 1521.
Por lo tanto, aquí no pasaba absolutamente nada. Pero eso va a ser otro tema, porque el Evangelio a las Américas empieza a llegar por ahí de los años 1800, ¿sale? Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, un factor común es que todo sucede en Europa. Los países que ahorita conocemos apenas se estaban conformando, ¿sí? Todavía no eran las fronteras que actualmente conocemos. Otro punto común, el monopolio de la fe era a través de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica solamente predicaba o daba sus misas en latín y solamente tenían autorización de usar la Biblia en latín bajo la figura de, o más bien la traducción de la Vulgata Latina de Jerónimo, que tenía sus asegúnes, ¿verdad? ¿Sí? Otro factor común es que la mayoría de los prerreformadores escribían contra lo que ellos veían y contra lo que ellos cuestionaban acerca de las enseñanzas del clero católico. Otro factor común era que al clero no le gustaba, pero para nada eso, ¿sí? Y déjenme decirles que en la literatura damos por sentado que la gran mayoría de los obispos, cardenales, sacerdotes eran creyentes. Y esto es una opinión personal, opinión personal. Muchos de ellos, inclusive papas, ni siquiera sabían quién era Cristo, porque ya eran puestos políticos. ¿Sale? No es una afirmación contundente ni concluyente, es por la percepción que se ve acerca de que prohibían cosas que Cristo mandaba, ¿sale? Y entre ellas era la traducción de la Biblia. Y aquí es donde entra nuestro personaje, un sacerdote inglés llamado John Wycliffe. Este personaje, llamado la estrella de la mañana de la Reforma, ¿en qué parte ahorita vamos a hablar? En Inglaterra. En Inglaterra también estaba el dominio del clero católico, que más adelante hubo un cisma con el emperador, el rey Enrique VIII, que cuando no le permitieron divorciarse, hizo su propia religión y de ahí nació la iglesia anglicana, ¿sí? Pero con los mismos fundamentos que la católica. Y ya la historia de Inglaterra también es otro cantar. Pero bueno, estos factores comunes que acabo de mencionar influenciaron en Wycliffe. ¿Por qué? Porque él era sacerdote católico, pero también era teólogo y algo muy importante, él era traductor bíblico. Él se esforzó en traducir la Biblia del latín al inglés, que no era lo mejor, porque la Vulgata traía problemillas, ¿verdad? Problemillas que después y que hasta hoy tenemos problemas con esa traducción, ¿sí? Sin embargo, él se esforzó en hacerlo y realmente se convirtió en una gran misión para él. Ahora, él era un buen escritor, pero también era muy crítico y él produjo 3 obras muy importantes. Una, sobre el dominio divino, que apuntó a la autoridad papal, ya que él a través de sus estudios no pudo confirmar la orden bíblica para el papado. O sea, en ningún versículo encontró la orden de que Pedro era el primer papa, ¿sí? En ningún sentido lo justificó. Una segunda obra importante fue sobre el dominio civil. Entonces aquí Wycliffe apuntó a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa y la nobleza. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia Católica, ¿sí?, tenía todavía la desfachatez de decir que como ellos eran la Iglesia de Dios, ellos eran los que proclamaban quién reinaba y quién no reinaba. O sea, se metieron en la sociedad civil y en la sociedad política. Y esto, obviamente, los emperadores se movían bajo la conveniencia, ¿verdad? Enrique VIII dijo, ¡ay, qué padre, qué bueno que escribió esto! Porque le convenía, ¿verdad? Y así saltaban ellos, pero el clero católico, como tenía el monopolio, él decía, no, espérame, lo que estás escribiendo apunta a que yo no tengo autoridad sobre los reyes. Y Wycliffe tenía razón. Tercero, su trabajo principal fue sobre la verdad de las Sagradas Escrituras. Desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Otro protorreformador,
otro iniciador de la sola escritura. La sola escritura se les llaman las doctrinas de la gracia, que son las 5. Sola escritura, solo la gloria para Dios, solo Cristo, solo la fe y solo, ¿qué? ¿Me falta una? Solideo. Bueno, esas doctrinas de la gracia que emanan de la Reforma, pero propiamente ya habían sido establecidas, no con ese nombre, pero el fundamento ya estaba dado. Ahora, estos escritos, obviamente, pues Wycliffe se metió en problemas, porque estaba con la iglesia, pero estaba en contra de la iglesia. Muchos de estos reformadores, su idea no era cambiarse de iglesia, porque no había alternativa, era reformar la iglesia, los fundamentos de la iglesia. Por lo tanto, ¿sí?, muchos de los supuestos teólogos que examinaban los libros de Wycliffe llegaron a la conclusión de que él era el maestro de los errores. Y así lo etiquetaron. Wycliffe, a la luz del clero católico, era el maestro de los errores y lo acusaron con 18 cargos que más adelante vamos a ver. Ahora, esto no detuvo la obra de Wycliffe, sino que él profundizó todavía aún más y cuestionó la doctrina de la transubstanciación. ¿Cuál es esta doctrina? Que cuando el sacerdote da la ruedita esa, ¿cómo se llama? La hostia, ¿sí? La hostia, ¿sí? Eso mero. Al orar el sacerdote para bendecir la hostia, se convierte en la sangre y cuerpo literal de Cristo. Literal. Hay muchas leyendas, historias acerca de ello, porque decían que cuando ponían, algunos de ustedes que fueron católicos fervientes, ¿sí?, y que se iban a confesar, les ponían una como charolita para que no derramaran pedacitos de la hostia, porque decían que probablemente se cayó un bracito o un ojito de Cristo, ¿no?, al morderlo. O sea, nos reímos, pero para ellos era serio esa situación. ¿Por qué? Pues porque desconocían la esencia de las Escrituras, ¿no? También desafió las indulgencias diciendo: para mí es evidente que nuestros prelados, al conocer indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios. Esta voz que se levantó en Inglaterra, ¿sí?, era muy fuerte y obviamente fue repudiado, ¿no? Repudió el confesionario. La confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles. Tenía totalmente la razón, pero eso iba en contra de las tradiciones de la iglesia. En fin, reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe. Confíe totalmente en Cristo, confíe completamente en sus sufrimientos. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. Sola fe, ¿verdad? Y solamente en Cristo. Él continuó adelante y pidió la traducción al inglés de la Biblia, pero obviamente fue rechazado por el clero católico. ¿Y cuál fue el argumento del clero católico? Examinen este argumento del clero católico para oponerse a la traducción al inglés de las Sagradas Escrituras. Dice: con esta traducción, las Escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles incluso para las mujeres que puedan leer. No, hombre, las feministas se hubieran cargado en contra, ¿verdad? Dice: incluso para las mujeres que puedan leer, que para los eruditos que tienen gran inteligencia. Así que la perla del evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. O sea, qué desgracia que supuestamente eruditos estén pensando más en la cuestión de su negocio que en la salvación de las almas. Wycliffe respondió: los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. También lo hicieron los apóstoles de Cristo. Grandes razonamientos y grandes argumentos del hermano John Wycliffe. Sin embargo, él no cesó en su intento de traducir la Biblia al inglés
y la hizo. El problema fue que en ese tiempo la imprenta todavía no estaba desarrollada, sino hasta 1440, muchos años después de que vivió Wycliffe. Sin embargo, él contrató escribas, amanuenses, para que en base a la traducción que él hizo, hicieran Biblias en inglés. Imagínense el trabajo de hacer una Biblia, Biblia por Biblia, a mano, en inglés. Y finalmente fueron distribuidas, e igual que Baldo, la predicación de Wycliffe llegaba a muchos de los sacerdotes, y muchos sacerdotes se adherían a la teología de Wycliffe, que era a través de las Escrituras. A esos seguidores se les llamó los lollardos, y que eran también predicadores itinerantes que llevaban la palabra de Dios en el idioma inglés. Por un lado, mis hermanos, estamos viendo épocas donde el analfabetismo era tremendo. Y por otro lado, de los pocos que conocían y que querían saber, la Biblia no estaba en el idioma que ellos entendían. Pero el trabajo que hizo Wycliffe fue tremendo. Sin embargo, él permaneció convencido de la autoridad y de centralidad de las Escrituras y se dedicó al llamado de su vida: ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. John Wycliffe murió el 30 de diciembre de 1384, casi exactamente 100 años antes de que naciera Lutero. Murió antes de que se completara la traducción y antes de que las autoridades pudieran condenarle por herejía. Se salvó, ¿verdad? Se salvó. Su amigo Purvey es considerado responsable de la versión de la Biblia Wycliffe. Seguramente muchos museos o algunas traducciones que por ahí podemos ver, ustedes ya van a poder identificar, esta Biblia de John Wycliffe, que la tradujo del latín al inglés. Pero fíjense el alcance de la religión. En 1415, casi 30 años después de que murió, el Concilio de Constanza declaró a Wycliffe hereje. Sus huesos fueron exhumados y quemados, y las cenizas fueron depositadas en el río Swift. O sea, todavía la Inquisición y todavía los métodos violentos del clero católico alcanzaron los huesos, pero él ya estaba en paz. Él ya estaba gozando de su Salvador y su Señor en el cielo, y no le importó que molieran sus huesos, ¿verdad? Entonces, vemos el testimonio de un gran hombre de Dios que se levantó en esa región de Inglaterra para llevar a cabo la traducción de la Biblia al inglés. ¿Cómo la ven? ¿Interesante? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para descansar tantito, y entre 5 y 10 minutos estamos aquí de vuelta. A los que están en la transmisión, aguántenos tantito, vayan por su café, su cena, y regresamos. ¿Sale? Ok, adelante. Pedro Baldo y ahorita Wycliffe, que fueron proto-reformadores. Proto significa los primeros, ¿no? O pre-reformadores, para así entenderlo más. Aunque, como bien dijeron mis hermanos, ellos no tenían conciencia de lo que iba a ser, de lo que iba a suceder, porque bien dijo Mario, no había otra religión. Bueno, había otra religión que era el Islam, ¿verdad? Pero en cuanto a la cristiandad, era lo único, ¿sí? No existía otra creencia. Muy bien, y continuamos viendo estos reformadores. Y el personaje que vamos a hablar en este momento se llama Jan Hus, o Juan Hus, o John Hus, como le queramos nosotros decir. Y entramos en otro ámbito geográfico. ¿Listo, jóvenes? Ok, entramos en otro ámbito geográfico que es Checoslovaquia, lo que actualmente se les conoce como República Checa. Fue un teólogo y filósofo checo, pero ejerció en Bohemia, lo que es la actual Alemania. Muy bien,
Al comienzo de su carrera monástica, Martín Lutero leyó algunos libros que hablaban de John Huss. Y entonces, al saber cuál había sido el fin de la vida de John Huss, este Lutero dijo lo siguiente: no pude entender por qué motivo habían quemado a un hombre tan grande que explicaba las Escrituras con tanta profundidad y habilidad. Y hermanos, si podemos ver algunas de nuestras enseñanzas, de las enseñanzas que estamos viendo el día de hoy, el seguir las Escrituras fielmente no nos pueden salvar de la hoguera en la actualidad. Si hay algo que la historia nos está diciendo, es que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes celestiales. Y luego esas huestes celestiales han tomado una institución muy grande, que es la religión católica. Es un monstruo de 2,000 o 3,000 millones de personas. Y obviamente no lo van a dejar ir tan fácil. Ellos querían no salir de ahí porque no había otro lugar. Querían hacer una reforma para volver a lo original. ¿Qué era lo original? El Evangelio. El Evangelio. Muy bien. El buen John Huss, o Juan Huss, yo lo conozco como John Huss, tuvo contacto con el mismo Wycliffe. Inclusive leyó sus libros. Y dijo él: pensé que convertirme en sacerdote rápidamente para asegurar un buen sustento y una buena vestimenta y ser considerado por los hombres. La motivación de él para ser sacerdote era para tener una posición económica. Sin embargo, él fue muy estudioso también de la palabra de Dios. Y algo en común que tenemos con todos estos personajes es que estudiaban la palabra de Dios. Ahora, no a todos les era dada la palabra de Dios porque saben latín. Tenías que aprender latín, tenías que ser estudioso y tener recursos para hacerte de una Biblia, lo cual no todos tenían ese privilegio. Fue predicador de la capilla de Belén de Praga, en su natal República Checa. Entonces, como podemos ver, ya hubo pre-reformadores en Francia, Inglaterra y ahora en la República Checa, en todo Europa. Bueno, no en todo, en parte de Europa. Muy bien. Huss pasó gran parte de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía en Praga, entre los hablantes alemanes y los ciudadanos checos. Entonces, de alguna manera tenía contacto con los checos y contacto con los alemanes, pero él se convirtió en una figura nacionalista de la República Checa. Muy bien. Sus puntos de vista acerca de la máxima autoridad de las Escrituras se encendieron cuando comenzó a leer las obras de John Wycliffe. Y Juan Huss también llegó a la conclusión de que solamente la Escritura en la palabra de Dios es en la que hay que confiar, es en la que hay que nosotros predicar. Y él comenzó una predicación muy fuerte. Él comenzó a predicar de manera muy confrontativa con la gente, pero basándose únicamente en la Escritura. El clero, para variar, ¿qué pasó? Le prohibió predicar. El arzobispo de su ciudad le dijo: ya no sigas predicando, porque el confrontar la palabra de Dios duele, porque es más cortante que una espada de dos filos. Mientras Huss leía las Escrituras y observaba a los papas de su época abusar de su poder, otras cosas en común, el abuso del poder, concluyó que la autoridad papal no era lo máxima,
Es decir, que la autoridad del Papa no era la concluyente, sino la autoridad de Jesucristo. Necesitaba una base más sólida que la que se construyó a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos eran. Es decir, a él no le importaba la opinión de grandes teólogos, de grandes eruditos, si iban en contra de la palabra de Dios. Él construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Además, argumentó firmemente contra las indulgencias. Otra cosa en común. ¿Por qué es tan importante esto de las indulgencias, hermanos? Porque cuando alguien te quiere de alguna manera controlar, te va a pedir que hagas algo, que compres algo. Te voy a controlar, si tú me das esto, yo te doy esto. Y con las indulgencias, como bien dijo Mario, era para tratar de pagar sus guerras, la Capilla Sixtina o también la Catedral de Pedro y Pablo. Hacía falta mucho dinero. ¿De dónde se saca? Pues tristemente de la ignorancia de la gente. Tetzel decía: cada vez que la moneda suena en el cofre de las indulgencias, un alma sale del purgatorio. Hermanos, hace poco saqué una foto de una iglesia de aquí en el pueblito, diciendo lo mismo. Yo dije, creo que no han leído la historia. En serio, no lo quería. Fue en Amealco y una en Pueblito, donde hablaba de la indulgencia plenaria. Se perdonaban todos los pecados y toda tu familia salía del purgatorio. ¿En qué año estamos? 2022. La historia se repite. Muy bien. Otra cosa en común es que él predicó en el idioma de las personas, en oposición a la idea de predicar en latín con el que se predicaba entonces. Cuando estaba platicando de ese tema con mi mamá, le dije: oye ma, ¿tú escuchaste las misas en latín? Mi mamá tiene 87 años. Dice: sí. ¿Y qué entendías? Pues nada, no sé ni de lo que hablaban. Entonces, más o menos calculo que si ella nació en el 35 y se iba a misa a los 20, en el 55 todavía en México se hablaban las misas en latín. ¿Qué se entendía? Muy poco. De hecho, fue hasta el Concilio Vaticano II donde cambiaron esa regla en 1962. Ahí está. El día en que nacieron todas las flores. El 1 de diciembre. Muy bien. Hubo un gran cisma. ¿Qué es un cisma? Una división. Mientras tanto, la situación se complicó con la política europea, que vio a dos papas compitiendo para gobernar a toda la cristiandad. Esto es interesante en la historia. Hubo un momento que estuvo 3 papas, y por ahí dicen que hubo una papina, una mujer papa. Pero ¿qué va a decir la Iglesia Católica? Pues que no existió. Pero sí hubo 3 papas en ese momento, ¿no? Y hubo una gran... ¿Por qué se quería ser papa, la verdad? Pues para tener poder económico, social y político. Todo un poder. Y pues se eligió a Alejandro VI, ahí está el año, como el pontífice legítimo. Cuando el sucesor del Papa Alejandro V, es decir, Alejandro VI, autorizó la venta de indulgencias para recaudar fondos para su cruzada contra uno de sus rivales, Papa contra Papa, Hos se enojó y se volvió aún más inflexible. El Papa actuaba por mero interés propio y Hos ya no podía justificar la autoridad moral del Papa. Ojo, él era clérigo, él daba misa, él daba cátedra, él estaba dentro de esa institución, él amaba seguramente, pero no se quería salir,
pero veía toda la podredumbre que había y él quería hacer cambios, quería hacer reformas. Pero como podemos ver, no lo dejaron. Se apoyó aún más en la Biblia, que proclamó como la autoridad final para la iglesia. Hus argumentó que el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del Papa. ¿Por qué explotado? Porque en vez de dar dinero para comida, era para las indulgencias. Entonces la gente, si estaba pobre, iba a ser paupérrima ahora. Sus opiniones fueron consideradas como un ataque contra el rey de Bohemia. Entonces el rey de Bohemia ya no lo ayudó. Él era checo, pero no Checo Pérez, no. Él era de la República Checa, pero se fue a ejercer su ministerio a Bohemia. Dice aquí el título como escritura rebelde. Este Hus siguió estudiando a Wycliffe, siguió estudiando muchos de sus ideas, y él también argumentó por medio de escritos, lo cual ya le consideraron como un hereje. Ya era considerado que estaba en contra de la religión oficial. Le prohibieron ya predicar en Praga. Sin embargo, él lo siguió haciendo por amor a su pueblo. En noviembre de 1414 el concilio de Constancia se reunió y el emperador instó a Hus a venir y dar cuenta de su doctrina. Le dijo: no te preocupes, ven, no te va a pasar nada. Pero ¿qué creen? Él creyó, lo agarraron, fue apresado, fue llevado a la cárcel, fue juzgado, y en julio de 1415 lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archihereje. Fue llevado a la hoguera, y una de sus palabras de Hus fueron las siguientes: mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó, proclamando: lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Qué hombres tan valiosos, ¿verdad?, que nos dejan este legado de vida. Sus verdugos recogieron sus cenizas y las arrojaron a un lago para que no quedara nada de sus restos, pero sus coterráneos devolvieron las cenizas e hicieron un monumento en su honor. Muy bien, esta fue la vida de nuestro querido Juan Hus. Tengo aquí una USB donde hay una película de él, ya muy vieja, que por cuestiones de tiempo no les pongo el final, porque es muy emocionante cómo lo están quemando y todo lo que él dice, ¿no? Si gustan, se los puedo, me pueden dar su USB y se las puedo dar. También tengo la de Wycliffe y la de Lutero, la antigua, la alemana. Esa está buenísima. Esa es de las mejores que hay. La actual americana está más o menos, pero esta es alemana, está muy buena. Muy bien, continuamos con otro personaje. Ahora nos vamos, Forza Italiana, nos vamos a Italia con Gerolamo Savonarola. A ver, repítanlo: Savonarola. Savonarola. Muy bien, él de 1452 a 1498. ¿Cuándo empezó la reforma? ¿Cuándo se tiene oficialmente la reforma? En el 1517. Aquí estamos hablando de que Lutero tal vez ya había nacido, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor estaba estudiando.
Pero Gerolamo Savonarola fue un prerreformador conocido por sus llamados a la renovación cristiana en la Florencia renacentista. Denunció la corrupción clerical, el gobierno despótico y la explotación de los pobres. Muy bien, acordémonos que mucha de la ¿cómo se dice? El Renacimiento fue dado en Italia, en lugares como Florencia, donde había muchos pensadores que ya estaban cuestionando muchas cosas. Pero también dentro del ámbito religioso ya había pensadores que ya no estaban tan de acuerdo con lo que estaba establecido en ese momento. Él nació en Ferrara, Italia, el 21 de septiembre en 1452. Muy bien. Cristóbal Colón iba rumbo a las Américas, o ya había llegado. No es cierto, él fue en 1492. Imagínate, todavía ni Cristóbal Colón llegaba a las Américas. Poseía un celo y un carácter implacable. Desató una tormenta en Florencia, una importante ciudad europea, desafiando a todas las autoridades de la época. Predicó la Biblia con el lenguaje del pueblo y condenó los abusos morales de la iglesia de su tiempo. Entonces ahora predicaba ¿en dónde? En italiano o en ese tiempo el latín era muy conocido también con los italianos. Pero también de él era la idea, hermanos, que hay que predicar la Biblia en el idioma original. Hay una asociación que se llama Wycliffe, que se dedica a traducción de la Biblia en los idiomas vernáculos. Hay muchos idiomas que todavía, que ya no se llaman dialectos, hermanos, se llaman idiomas, ¿sí? El zapoteco, mixteco, totonaca, y hay muchos idiomas en la cual la asociación Wycliffe está tratando de llevar el idioma a ellos. Hay una anécdota de que llegaron unos misioneros a una región y había un traductor, pero no le hicieron mucho caso al traductor. Un convertido local aprendió la escritura y empezó a predicar en el idioma, y mucha de aquella población se convirtió a Cristo. Y esto a mí me lleva una enseñanza, hermanos. Cuando prediquemos la Biblia hay que predicarla que la gente lo entienda. Podemos hablar en español, pero en un español tan técnico que la gente no lo va a entender, ¿verdad? Entonces hay que hablar en su idioma, en nuestro idioma, en su idioma. Predicó, bueno, ya hablé de eso. En sus primeros escritos de adolescente, Savonarola era muy observador, y como tenía un padre muy exigente, él vio la maldad ciega de los pueblos italianos y veía que esa maldad estaba en los modales, en el arte, la poesía y la religión misma. Él decía, ¿cómo es posible que nuestra sociedad esté como esté? Y le entró un gran celo por lo correcto, por la verdad, y le entró más celo cuando empezó a ver que lo que él creía estaba en la palabra de Dios, estaba en la Escritura, y le dio más celo cuando la gente que él creía que sabía la Escritura, esto es sacerdotes, obispos, el mismo Papa, sabía lo que era correcto y no lo estaba llevando a cabo. Eso a él le creó un efervescente celo, un dolor terrible, porque la sociedad no estaba llevando a cabo lo que era la palabra de Dios. El 24 de abril del 475, abandonó la casa de su padre y sus estudios médicos en los que se había embarcado después de graduarse en artes para ingresar a la orden dominicana en Bolonia.
Al regresar a Ferrara, 4 años después, enseñó las Escrituras en el convento degli Angeli. El estudio de las Escrituras y las obras de Tomás Aquino siempre fueron su gran pasión. Era un estudioso, Savonarola. En Florencia fue su ministerio y ocupó el cargo de profesor en el convento de San Marco. Y su predicación lo catapultó a la popularidad entre los ciudadanos de Florencia, porque era también muy fuerte su predicación. Como decimos los mexicanos, le echaba a todos, al político, al clero, al comerciante. Y la gente lo admiraba mucho por su elocuencia y por ser una persona íntegra. Anunció, fíjense bien, anunció la gracia salvadora de Cristo con base bíblica sólida, mientras lanzaba fuertes críticas a las prácticas inmorales de los líderes políticos y eclesiásticos de la ciudad y de la iglesia de Roma. Ya tocó puntos neurálgicos, ya tocó Roma, ya tocó a sus clérigos. Hermanos, ¿qué creen que pase? ¿Verdad que se repite la historia y se repite y se repite? Pero fíjense, yo también traigo esta enseñanza. La iglesia cristiana actual, ahorita estamos siendo muy críticos de la iglesia católica, ¿no? Pero ¿podemos ser críticos de la iglesia cristiana actual? ¿Verdad que sí? ¿Basados en dónde? En la Escritura. Porque puede haber mucho desorden, herejías, y no más porque son cristianos, y lo digo entre comillas, ¿ya está bien? No, hermanos, sola Escritura. ¿Qué pasó? Excomulgado. ¿Por qué era tan importante para un católico la excomunión? Porque ya no los dejaban ejercer nada. No sé si ustedes sabían, pero cuando una persona es investida con autoridad de sacerdote, el sacerdote tiene el poder de perdonar pecados y de convertir el vino y la hostia literalmente, como bien lo dijo Mario, en la sangre y cuerpo de Cristo. Y al dártelo a ti, te está haciendo partícipe del cuerpo literal de Cristo. Luego tienes comunión con Dios y has sido perdonado. Ese poder tiene el sacerdote. Al excomulgar, les quitan el poder. Entonces, para ellos ya no podían oficiar, ya no podían pedir nada, porque ya habían sido puestos fuera de la Iglesia Católica. En ese tiempo su predicación se volvió mucho más profética y virulenta. ¿Qué llegó a ser? Llegó a ser tan importante en Florencia que empezó a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Y también llegó a decir que las verdades de Cristo deberían de ponerse dentro de la ciudad. Y creó una ciudad cristiana, una ciudad-estado, gobernada por él, por Savonarola. También organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, promoviendo varias hogueras de vanidades. Hay varias películas con este título. ¿Qué era la hoguera de vanidades? Les decía a todos los jóvenes que cuando había carnavales, le llamaran a la gente, fueran a sus casas y les dijeran: a ver, ¿qué cosas te están llevando a la perdición? Este libro, quémalo. Esta estatua, quémala. Este mueble, quémalo. Y hacían una hoguera de vanidades en la ciudad. Y era un acontecimiento que a los jóvenes les gustaba, ¿no? El Papa Alejandro VI, al ver que estaba ganando poder, lo excomulgó. Fue arrestado, pero Savonarola, al saber que lo iban a ejecutar, ¿qué creen? Se retractó.
después de que fue preso por varios días, él decidió retractarse, pero se retractó de su retractación. Y el 8 de abril de 1498, Savonarola y los suyos acabaron siendo detenidos. Poco después fue acusado de herejía, rebelión y errores religiosos. Fue conducido a la prisión de Florencia. Muy bien. Rogó a Dios para que tuviera misericordia de él por haberse retractado de los dichos en contra de la Iglesia Católica. Y al retractarse de su retractación, finalmente él fue ejecutado. Fue llevado a la Piazza della Signora junto con sus 2 seguidores más fieles. A los 3 se les quitó la ropa, fueron tratados como herejes y entregados al brazo secular para su ejecución. ¿Qué es el brazo secular? El gobierno. Fueron estrangulados en el garrote vil antes de ser arrojados a la hoguera. Este hecho se dio el 23 de mayo de 1498. La chispa de la Reforma, efectivamente, fue una chispa que después encendió un fuego. Savonarola. Él fue uno de los precursores que estuvo dispuesto a elevar las Escrituras como autoridad máxima en la vida y a estar dispuesto a morir por sus convicciones. Dice, se le compararía más adelante con el propio Martín Lutero en su denuncia de la corrupción de la Iglesia Católica. Savonarola y su predicación apasionada y sus reformas radicales expusieron la corrupción de la Iglesia. La chispa de Savonarola fue la clase de chispa por la cual Lutero, solo 20 años después, encendería su propio fuego de la Reforma. Pues gracias a Dios por estos hombres valientes que a lo mejor eran anónimos y ya conocemos un poco más de su vida. Muy bien, continuamos con el último personaje. ¿Me conectas la computadora? Muy bien, pues rápidamente, mis hermanos, este es el último personaje que vamos a ver por hoy. Hay muchos más, pero solamente vamos a terminar con él. Y bueno, ya viajamos de Francia a Italia, a la República Checa, fuimos a Inglaterra y regresamos a Inglaterra, porque ahora vamos a ver a William Tyndale. Y este buen hermano, y quiero que pongan un poco de atención a esta pintura. Esta pintura es anónima y retrata, tal vez no físicamente correcto, a la figura de William Tyndale, pero hay una descripción muy interesante que al final vamos a analizar y vamos a ver. Entonces regresamos a Inglaterra. William Tyndale nació en Inglaterra en 1494, nos acercamos a los 1500, ¿verdad? Y él fue un gran estudioso en la Universidad de Oxford por allá de 1510. Fíjense, él estudió gramática, aritmética, geometría, astronomía, teoría musical, retórica, lógica y filosofía. Y tal vez hasta vendía tacos allá afuera de la escuela, ¿verdad? Pero un gran hombre estudioso y traductor de lo que sería el Nuevo Testamento. Y le pasó algo muy curioso, como le pasó a todos los personajes, y en gran medida casi siempre los mencionamos como Lutero, como Wesley, como San Agustín, que a través de un versículo o un pasaje encuentran el entendimiento para la salvación. Tyndale había descubierto la doctrina de la justificación por la fe
cuando leyó la edición griega del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, otro gran personaje, Erasmo de Rotterdam, que él no dejó el catolicismo, pero él era un erudito en griego y las traducciones que hizo fueron fenomenales. Y dice, ¿qué mejor manera de compartir este mensaje con sus compatriotas que poner una versión inglesa del Nuevo Testamento en sus manos? Y esto para Tyndale fue su gran pasión de vida. Y yo creo que muchas de las ediciones inglesas hacen mención a Tyndale y ahorita vamos a ver por qué. Porque inclusive influyó en la traducción de del Rey Jaime, o King James. Fíjense los títulos que le dieron a Tyndale, porque él hablaba perfectamente el hebreo, el griego, el latín, el italiano, el español, el inglés, el alemán y el francés. Nada más, ¿verdad? Menos mal que no el marciano, ¿verdad? Como por ahí andan diciendo. Tyndale fue llamado como el corazón de la Reforma en Inglaterra. También fue ensalzado como el apóstol de Inglaterra. Hay un buen libro que se los recomendamos mucho de John Fox, que se llama El libro de los mártires, y hace una recopilación de cómo fue la vida de algunos buenos creyentes y que terminaron, pues, lamentablemente juzgados y sentenciados por el clero católico. Dice, a causa de su traducción, Tyndale es considerado como el primero de los puritanos, o al menos su abuelo. Esto de los puritanos fue un movimiento que surgió en las filas de la iglesia anglicana, porque también se dieron cuenta de que los anglicanos pues andaban muy torcidos y ellos regresaron a las bases. Y los puritanos también influyeron mucho. De hecho, fíjense algo interesante, los puritanos evitaron una guerra en Inglaterra. Como estaban siguiendo el modelo de la Revolución Francesa, los puritanos se dieron cuenta que la Revolución Francesa era una guerra sangrienta y estaba dirigiéndose ese movimiento a Inglaterra. Los puritanos evitaron una revolución muy fuerte allí en Inglaterra y eran parte del parlamento y de todo esto. Tenían mucha influencia política. Dice que por la traducción de la Biblia en inglés, accesible para persona común, Tyndale es clamado como el profeta de la lengua inglesa. Entonces ya vemos cuál es la influencia que tuvo. Él se dedicó a traducir al inglés las escrituras por medio de los idiomas originales, esto es el griego y el hebreo. Existían copias de la traducción de Wycliffe, pero Wycliffe lo hizo del latín al inglés y él detectó muchas inconsistencias en la traducción de esa manera. Por eso es que él se fue al griego y al hebreo y es considerada una de sus mejores traducciones al inglés. Muchas de sus impresiones fueron vendidas a ingleses anhelantes, mercaderes, estudiantes, sastres, tejedores, albañiles y labradores por igual, hambrientos de leer y creer en su conocimiento de la palabra de Dios. Algo que caracterizaba a estos prerreformadores era su interés porque la gente común conociera las Escrituras. Casi siempre este conocimiento se daba a niveles muy altos, a intelectuales, a teólogos, pero para ellos les interesaba que la gente en común, porque era la palabra de Dios que deberían de conocer, y ese era su afán y la pasión de muchos de ellos. Sin embargo, otra vez, las huestes de maldad, que por ahí dicen, hacen su aparición. El rey Enrique VIII, el que tuvo un montón de esposas, el cardenal Wesley y Tomás Moro, entre otros, estaban furiosos por esa traducción y por su venta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te hace entendido de las cosas y obviamente pues ya les iba a quitar el monopolio de la fe. Fíjense lo que hicieron las autoridades. Las autoridades compraron copias de la traducción para tratar de silenciar a Tyndale, comenzando así su persecución y arresto con fines de exterminio. Fíjense hasta dónde llega el poder, ¿verdad? Tratando de silenciar algo que es
que no puede ser detenido porque la mano de Dios está detrás de todo ello, pero en el afán de demostrar su poder, ellos quisieron hacer eso. Casi un siglo después, cuando los traductores de la versión King James debatieron sobre cómo traducir los idiomas originales, 8 de cada 10 veces coincidieron en que Tyndale tenía la mejor traducción. Entonces, así como tenemos nuestra versión de Casiodoro de Reina, que esa es otra historia, ¿sí? Y muchas de las traducciones actuales se basan en la traducción de Casiodoro de Reina. Tuvo muchas peripecias Tyndale. Él estuvo viajando por muchos lugares. Él conoció, o aparentemente conoció, a Lutero y también conoció a Calvino, pero cada quien se movía, fue perseguido. Inclusive la Iglesia Católica envió emisarios para que lo espiaran, para ver dónde estaba, porque él era muy escurridizo. Él se movía de ciudad en ciudad, llegó a Amberes, llegó a Colonia, llegó a Florencia, llegó a muchos lugares. ¿Por qué? Porque era perseguido, pero no lo capturaban. ¿Pero qué hizo el rey Enrique VIII? Contrató a alguien que conocía a Tyndale y lo mandó a que lo buscara y que hiciera amistad con fines de poder ubicarlo y de poder arrestarlo. Eso, hermanos, se llama traición. Traición. En mayo de 1535, su amigo Philip engañó a Tyndale al llevarlo lejos de la seguridad de su alojamiento y entregarlo a las autoridades católicas. Tyndale fue llevado inmediatamente al castillo de Vilvoorde, la gran prisión estatal de los Países Bajos, y fue acusado de herejía. ¡Qué raro! A principios de agosto de 1536, Tyndale fue condenado como un hereje, degradado del sacerdocio y entregado a las autoridades seculares para su castigo. Esto de degradado del sacerdocio, lo que comentó el pastor Héctor, iba más allá. Los sacerdotes hacían votos y muchos de esos votos tenían que tener juramentos con la mano acerca de que iban a ser fieles a los dogmas, tradiciones católicos. Cuando Tyndale es excomulgado, le queman las yemas de las manos. ¿Saben a qué personaje de aquí de México le hicieron lo mismo? A Miguel Hidalgo, cuando le excomulgan como sacerdote. Le hicieron exactamente, era una práctica para que les enseñaran a los herejes la forma como trataban a los desobedientes y a los que se rebelaban en contra del clero católico. El viernes 6 de octubre, Tyndale fue llevado a la cruz en el centro de la Plaza del Pueblo y se le dio la oportunidad de retractarse, pero pues no le hizo al Savonarola, ¿verdad? Tyndale se negó, así que le dieron un momento para orar. El historiador inglés John Fox dijo que gritó así: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, todavía clamando por misericordia para su nación. Fue atado a la viga y tanto una cadena de hierro como una cuerda se colocaron alrededor de su cuello. Se agregó pólvora al cepillo y a los troncos. A la señal de un funcionario local, el verdugo de pie detrás de Tyndale apretó rápidamente la soga, estrangulándolo. Ese era el garrote vil. Así los trataban. Entonces un funcionario tomó una antorcha encendida y se la dio al verdugo, quien prendió el fuego a la madera. No solo era para quemarlo, la pólvora era para que explotara el cuerpo, esparciéndose todo lo que era el cuerpo alrededor de la plaza donde estaba. Ahora fíjense cuál es la interpretación de la pintura que vimos. La mano izquierda de Tyndale balancea un libro, manteniéndolo horizontal para que no caiga. Este libro es una Biblia, la colección de escritos divinamente inspirados a la que Tyndale consagró su vida para trasladarlo del hebreo y el griego al inglés. Su mano derecha parece descansar en una mesa oscura,
mientras que su índice derecho apunta con decisión a la Biblia. Tyndale está desviando la atención del observador lejos de él y más bien está trayendo todas las miradas hacia el libro sagrado en el que creía con firmeza y el cual dedicó toda su vida. Conclusiones. Hermanos, no son finales felices, aparentemente. Son felices en el sentido de que ellos cumplieron el propósito de Dios para sus vidas. Traducir, predicar, estudiar, hablarle a la gente. Su muerte no es nada deseada, pero fue el medio que Dios utilizó para que muchos de los que le hablaron confirmaran su fe. Y por otro lado, al ser truncada su vida, ellos fueron directamente a las manos de su Salvador, que los esperaba con los brazos abiertos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros tenemos la oportunidad de cargar una Biblia en español, en inglés, en francés, en alemán, en el idioma de la República Checa, que no sé cuál es, pero han de hablar o checo, ¿sí? Nuestra hermana Elda Reséndiz pues testifica que en indonesio también está, o en qué, ¿cómo se llama el idioma de allá? Ok, ese mero, ¿sí? Y podemos ver que la gran mayoría de nosotros cargamos Biblias manchadas con sangre, pero sangre indeleble, sangre de mártires que no les importó renunciar a los bienes, que no les importó estar en puestos altos, que no les importó que los degradaran, que los excomulgaran. Dedicaron su vida para que la palabra de Dios esté al alcance de cada uno de nosotros. Ese es el legado que hay que reconocer, esa es la herencia que no se nos debe de olvidar y son las enseñanzas que tenemos que tener frescas para no repetir la historia que es muy interesante para todos nosotros. Conclusión, Richard. Conclusión, Héctor. Pues yo traigo como conclusión que la palabra de Dios, la que tenemos a nuestro alcance, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una tinta de color rojo que apunta a Cristo, a nuestro Salvador, y por el cual todos estos hombres dieron su vida porque esperaban más allá de una tierra, de algo aquí terrenal. Apuntaban a lo eterno y en lo eterno al final estaba Cristo, y que nosotros debemos de honrar la memoria de estos hombres, ¿sí? Y pues tratar de emular lo que ellos hicieron, haciendo una cosa nada más, valorando la palabra de Dios, valorando la Escritura y compartiéndola a otros. Entonces, yo veo estas lecciones de estos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a dar su vida para más comodidad de nosotros, ¿no? Sí. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y en el contexto de Esdras capítulo 7, Dios va a hacer un avivamiento en medio del pueblo y para eso va a utilizar un hombre que tiene en alta estima la palabra de Dios. Por eso dice de que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla. Y de los hombres que nosotros ahorita hemos visto en la presentación de hoy, todos son personajes que tienen en alta estima la palabra de Dios. Y si hay algo que creo que deberíamos reflexionar como iglesia, es qué lugar nosotros le hemos dado a la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque Dios decide utilizar hombres y mujeres que tienen en alta estima su palabra. Entonces yo me quedo con eso. Pues hasta aquí llegamos, mis hermanos. Si hay alguna pregunta que podamos responderles, alguna duda o aclaración a este respecto, pues es el momento, porque ya vamos a terminar.